entonces seguir avanzando con esta serie de temas que traemos los miércoles. Ya vamos con el mensaje número 62 y comenzamos a ver hoy el capítulo número 15 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. 15 y 16 ya, por ahí en un mes estaremos terminando, si Dios nos permite, esta carta del apóstol San Pablo a los romanos. Entonces, habíamos visto, hermanos, la enseñanza o la doctrina o la teología que presenta la carta del apóstol Pablo a los romanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y del capítulo 12 al 16 estamos mirando el tema general, la vida práctica del cristiano. Y entonces hemos visto en el capítulo 12, veamos el fundamento para poder vivir una vida cristiana, y es no amoldarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, y para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces eso es muy importante, porque de lo contrario no vamos a poder entonces practicar el cristianismo o vivir una vida cristiana que Dios exige en su palabra. Habíamos visto varios tópicos entonces, capítulo 12 y 13, y en el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13, les dije que se comenzaba a hablar acerca de los débiles y los fuertes en la fe. Es decir, hubo un problema allí en la iglesia, y eso está en todas las iglesias, y uno puede ver que hay gente que es, en este caso fuerte, es que tiene una buena comprensión de las doctrinas, y él es libre, como veamos el domingo, pero unos personas débiles es que todavía tienen problemas con algunos conceptos que habían arrastrado de anterioridad y tienen cierto temor, si esto es pecado, esto no es pecado, y entonces por eso se les llama los débiles. Y Pablo tiene que tratar a ambos grupos. Comenzamos mirando la primera parte, capítulo 14, del 1 al 12, cómo debíamos soportarnos unos a otros, a pesar de esa debilidad y de esa fortaleza de los otros, que no deberíamos ni juzgarnos los unos a los otros, ni menospreciarnos los unos a los otros. Veamos 8 días, la libertad en Cristo es para edificación. Si bien es cierto que somos libres y tenemos una conciencia que no nos acusa para tomar cualquier decisión, en este caso poder comer, habíamos dicho la carne, que es el tema acá, y también se hablaba del vino, y Pablo dice, los fuertes tienen esa libertad de poder comer esa carne sin ningún prejuicio, mientras que los débiles decían, no, esto fue sacrificado a los ídolos y yo me voy a contaminar si como de eso. Entonces Pablo tiene que hablarle fuertemente a estas personas que se veían pues fuertes. Pablo se involucra en ellos para decir, bueno, si es cierto que tenemos la libertad en Cristo, debemos usarla para edificar a la iglesia, edificar a los hermanos. Y ahora va a seguir en la misma. Me faltaría otro punto, que es el capítulo 15, del 1 al 13, que lo voy a tocar esta noche, también con mis 3 puntos. Y el tema es, Cristo no se agradó a sí mismo. Porque entonces ahora, y vuelve a tocar el tema que estamos llevando de los débiles y los fuertes en la fe. ¿Por qué hay tanta discusión, y uno lo ve ahora por las redes sociales, de querer tener mi punto de vista y querer ponerlo por encima del otro, y que si el otro viene yo lo puedo atacar, y a punto de que yo tengo la verdad y la defiendo a capa y espada? ¿Qué busco? ¿Agradarme a mí mismo? ¿Ser exaltado? Entonces en este caso los fuertes buscaban agradarse a sí mismos, los débiles al no participar buscaban agradarse a sí mismos. Entonces ahora Pablo va a tocar un punto general acá, y es el título que puede encontrar ahí, es que Cristo no se agradó a sí mismo, por lo que Él nos va a dar el ejemplo. Y eso es lo que vamos a mirar entonces. Vamos a leer esos versículos, capítulo 15 del 1 al 13, y ahí yo pude sacar 3 puntos nomás. Dice así la palabra de Dios. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios
de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, los débiles y los fuertes en la fe. Punto número 3, Cristo no se agradó a sí mismo. Por eso, punto número 1, debemos tomar su ejemplo. Si Cristo no se agradó a sí mismo, como lo acabamos de leer, debemos tomar su ejemplo. Versículos 1 al 3 leemos en la primera parte que el soportarnos es una muestra de no agradarnos a nosotros mismos. Y ese es el ejemplo que debemos tomar. Versículo 1, así que, y ese es el capítulo 15, pero mire que así que, es decir, está respondiendo a los dos puntos que ya hemos visto, de esa situación que había entre los fuertes y los débiles, que debiera ser para edificación, lo vemos hace 8 días. Así que los que somos fuertes, sería que Pablo se involucra ahora en el lado de los fuertes. Otra vez, los fuertes aquí no tiene que ver con la salvación, sino bien con la comprensión, y no de puntos doctrinales primarios, sino secundarios, como el comer, como el beber. Eso es. Por eso estas personas, tanto los débiles como los fuertes que presenta Pablo, hermanos, son creyentes verdaderos. Y son personas que han entendido bien la palabra. Solamente que en estas cositas es que hay diferencia. Recuerda que comenzamos diciendo que Pablo hablaba de que estas discusiones aquí entre débiles y fuertes es cuestión de opiniones. No son verdades centrales de la Escritura. Opiniones. Y entonces en las opiniones a veces esas temas secundarios los queremos poner como primarios. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Que hay temas primarios en la Escritura. Por ejemplo, nosotros tenemos la doctrina de la gracia, tenemos las 5 solas, tenemos los 32 artículos de doctrina de la Confesión de Fe Bautista, que son temas primarios. O tenemos lo que conocemos como la teología sistemática, que cada uno de esos puntos son temas primarios. En eso, hermanos, no hay discusión. Pero en cuanto a estos temas secundarios de beber o comer, como está tratando, Pablo entonces se mete en los fuertes. Dice, así que los que somos fuertes, entonces le está hablando a los fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Ve cómo los débiles están flacos en esa parte? Es decir, yo no han llegado a la comprensión que nosotros sí llegamos, pero ahora Pablo dice, nosotros debemos soportar. Ahora esa palabra soportar es bien interesante, porque no tiene solamente que ver con aguantar, como lo vamos a ver ahora más adelante, o tener paciencia, sino que la idea de soportar es cuando usted imagínese que usted está llevando algo, está cargando algo, está ayudándole a alguien a llevar algo. Eso es soportar. Vamos a llevar este vale, por decir algo, alguien me va a ayudar muy pesado, alguien lo hace y yo lo ayudo desde aquí, le soporto y ayudo a llevar la carga. Esa es la idea que él está planteando en el versículo 1, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros
mismos. Y esto es interesante. Ahora, este tema es bien difícil, hermano. Difícil no en el conocimiento, sino en la aplicación. Todos nosotros vamos a tener problemas aquí, porque por lo general buscamos siempre lo de nosotros, favorecernos a nosotros. Uno no está pensando en los demás. Y otra vez ponemos el ejemplo: cuando usted sale a la calle a manejar un vehículo, usted va pensando en que ojalá tenga los semáforos en verde y que le abran vía. Usted no está pensando en que otra persona, yo voy a ir, pero voy a ir con una precaución, cosa que si este lleva prisa, que se vaya adelante, le va a dejar que pase. No, usted nunca piensa en eso. Uno no está pensando es decir, uno sale y uno va pensando en los problemas que tiene que resolver. Voy a hacer esto y lo otro, y usted no dice, bueno, quisiera acercármele a ese hombre allí, qué necesidad tiene para ver si le puedo ayudar. Eso no lo hace nadie. Pero la idea que está planteando Pablo aquí, por eso es muy difícil, hermano. Es fácil de pronto poder enseñarlo, pero es difícil llevarlo a una práctica. Y Pablo está diciendo ahí que la idea, y sobre todo en esta parte, bueno, yo puedo comer carne con libertad, no hay problema. El otro tiene un problema y no la puede comer con libertad. Entonces, ¿cómo lo voy a ayudar a él? Es decir, me pongo yo en los zapatos de él para ayudarle a llevar esas debilidades y esas flaquezas. Y eso implica entonces el no agradarnos a nosotros mismos. Por eso el tema que estamos llevando es que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Y entonces Pablo ahora va a hablar, pero él dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 32, 33. 1 Corintios 10, 32, 33 nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora, de agradar a los demás, debemos ser ejemplo de Jesús, que no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a los demás. Y Pablo dice que él en todo tiempo procuró agradar a los demás, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esto no tiene nada que ver, hermano, con lo que dice Gálatas. Hay muchas personas que no pueden predicar un evangelio verdadero, sino predican un evangelio falso, porque ellos lo que quieren es agradar a los hombres. Eso es diferente. Esto no tiene nada que ver, hermano, con la enseñanza. Él aquí está hablando es con hermanos, con creyentes que hay que soportar, que hay que aguantar, que hay que ayudar a llevar sus cargas, y que entonces buscamos que ellos sean agradados. No agradarlos con un mensaje para que se estén. No, el mensaje hay que predicarlo y hay que enseñar la verdad. Y si por eso desagrada a la gente, pues ahí sí diríamos, como dicen por ahí, de malas, ahí sí. Como dice Francia Márquez, ahí sí de malas, ¿verdad? Pero bueno, aquí no está tocando ese punto, entonces hay que tener cuidado ahí. Pero Pablo nos dice en Corintios que él, con tal de beneficiar a los otros para que puedan llegar a una salvación, él dice que no buscó agradarse a sí mismo. Este punto también es muy parecido a Gálatas 6, 1 y 2. Podemos ir a Gálatas 6, 1 y 2 y leemos lo siguiente, hermanos. Y note que es a los hermanos otra vez. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos, él es mi hermano. Y a veces tenemos una idea rara, porque a veces son hermanos y a veces procuramos encontrarle una falta para caerle encima, ¿no? Pero mire lo que dice, hermanos, si algunos, un hermano, fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué nos dice Pablo aquí? Vosotros que sois espirituales, pudiéramos decir ahora fuertes, ¿verdad? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué hay que hacer al hermano? Restaurarlo. Pero luego dice, con un espíritu manso, considerándote a ti mismo. Póngase los zapatos de él, sería, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrellevar, es decir, de esta manera, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debe aparecer la misma palabra. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Y cómo sería entonces que yo voy a ayudarle a mi hermano a llevar la carga? A los débiles, si es que soy espiritual o si me creo fuerte. ¿Cómo le voy a ayudar, hermano? Pues sencillo, tiene una falta. Vamos a ver cómo le ayudamos a salir de esa falta.
orando por él, dándole una palabra, dándole un buen consejo, animándolo, hermano. Pero por eso yo tengo una manera de tratar con la gente cuando comienza a andar mal o cae en un pecado. Yo le aplico la inyección de la regeneración del nuevo nacimiento. Porque yo ya entendí, si es un regenerado, hermano, vamos a ver cómo lo ayudamos y oramos por él. Pero ¿y si es un impío? Si no ha sido regenerado en su corazón, hermano, no está circuncidado, lo que yo haga por él es nulo, no va a servir. Más que predicar el evangelio, entonces, de agarrar otra vez de cero con esa persona. Entonces es muy importante entender eso, que es un hermano, que es una persona que no es un hermano. El otro punto acá, bueno, antes de eso, el comentarista William Hendrickson nos habla un poco de esta parte. Él dice, la expresión sobrellevar las flaquezas no significa meramente tolerar o soportar, como lo he dicho ahora, dichas flaquezas, sino ni siquiera ser indulgente con ellos o tener paciencia con los que las tienen. Significa, debemos tener nuestros hombros bajo esas flaquezas y ayudar significativamente a nuestros hermanos débiles a llevarlas. Poner nuestros hombros para ayudar a llevarlas a nuestros hermanos. Entonces, qué bueno fuese eso, ¿no? Y un hermano no entiende algo y bueno, sentémonos aquí porque no lo entiende. Usted la comprensión que tiene como una persona madura o fuerte puede explicarle bien la palabra y llevarlo, hermano, y hablar con él y tener paciencia y tener tolerancia hasta que pueda llegar a una comprensión. Esa es una manera pues de ayudar. Ahora, el agradarnos unos a otros, pues el agradarnos unos a otros es para nuestra edificación, diría Pablo acá en el versículo 2. Miren, versículo 2, otra vez, Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y ya dijimos que el agradar aquí tiene que ver es buscar cómo ayudar a ese hermano. ¿Qué tal un hermano que quede en ridículo y pues hermano no haya quien lo ayude, ¿no? Sería ver cómo lo ayudamos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Y cómo? El contexto que viene llevando es ayudarlo en lo que es bueno. Bueno, menos mal que lo aclara ahí, en lo que es bueno. Agrade a su prójimo en lo que concierne a las cosas espirituales y para edificación. Entonces, el agradar al hermano debe buscar entonces el ser edificados. Y todo debe ser obviamente entonces para edificación de los hermanos, como lo dice, y usted lo conoce, Efesios 4, hay varios pasajes, pero quiero leer Efesios 4:11, que lleva la misma idea de edificación. De alguna manera el apóstol Pablo, al hablar de esto, hermano, él está mirando de que de pronto esos hermanos débiles se pueden quedar relegados, y la idea es que no se queden, la idea es que puedan superar esos conceptos que tienen y podamos llegar a una edificación. Porque a la larga eso es lo que dice la Escritura. Dice el versículo 11, Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Note que él dice que estos ministerios tienen un propósito, y es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y de esta manera sería para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre se busca que el cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia, sea edificado. No uno, no dos. Y seguro que están mirando el apóstol Pablo, no los fuertes, sino también los débiles. Todos lleguemos a ser edificados. Porque luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, esto sí que es precioso. Que la iglesia pueda llegar a una unidad de la fe, sobre todo la iglesia local. Que todos podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Luego dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y una medida de estatura debemos llegar. ¿Y para qué esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, y yo veo ahí, por eso estoy diciendo que las doctrinas sólidas debemos estar sólidos en estas cositas secundarias, pero aún ahí debemos ayudarnos. No vaya a ser que por una de esas y por no crecer a una edificación, entonces algunos hermanos se vayan a dejar extraviar por conceptos doctrinales. Hay un peligro y
y ya menos mal que hace rato, y yo recuerdo, no sé, como 3 años, el pastor Pablo nos lo mencionó, y yo también lo he escuchado en boca de otros pastores, y con la reforma. El peligro con la reforma protestante es que se puede volver tan popular que va a perder la esencia, y ya está perdiendo la esencia. Porque entonces hay un riesgo, hay un peligro, y yo me estoy dando cuenta, y el celo que ahora yo debo tener con la iglesia de Tuluá es que si en este púlpito no van a predicar personas que están totalmente reformadas en todos los aspectos de la doctrina de la reforma, van a desviar la iglesia. Yo soy reformado, pero ¿reformado qué? Pentecostal, reformado carismático, reformado hablando en lengua, reformado... ¿Qué? Hay que tener un cuidado con esto. Por eso dice aquí, si no llegamos a un nivel en todo, en el conocimiento del Señor, pueden venir los falsos y nos pueden arrastrar. Vuelvo y lo digo, aquí yo he tenido personas, hermano, y me asusta porque una señora estuvo 6 años con nosotros. Sí, 6 años prácticamente con nosotros. Y se fue para una iglesia de esas que hay. Y cuando mi esposa le habló, le dijo, el pastor predica igual, el pastor Orlando es lo mismo. No. Yo me inquieto, y no solamente ella, muchas personas ha pasado así. Por eso tú y yo que estamos aquí, hermano, debemos ser celosos hasta donde realmente tenemos la doctrina sólida. Y por eso le pido a Dios que me ayude a predicar lo más que se pueda, exegéticamente mejor, para poder exponer el texto con claridad. Hay ese peligro, y entonces dice el verso 15, sino que la idea es que sigan la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cada hermano individualmente, así sea débil o fuerte, debe crecer en la cabeza que es Cristo. Luego dice de donde todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la Biblia nos habla de ser edificados, y dice aquí Pablo que procurar agradarnos los unos a los otros es buscando la edificación. En el versículo número 3 encontramos que Cristo nos agradó a sí mismo, que es el título que le di al mensaje, que más bien él prefirió recibir el vituperio. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, es decir, no buscó lo suyo propio. Esa es la idea de agradarse, buscar lo suyo propio. Ni siquiera Cristo dice, se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito. Y ahora Pablo trae esta escritura del Salmo 69:9, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, Cristo no buscó agradarse a sí mismo, sino que sufrió. Él quiso agradar a los demás, en este caso entregando su vida para salvarlos, y no le importó los vituperios que padeció. El Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí la palabra denuestos es injurias. Las injurias, dice, de aquellos que te vituperaban cayeron sobre mí. Es un salmo aquí aplicado al Señor Jesucristo. En 2 Corintios 8:9, que es conocido, vemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto nos habla de que Cristo no buscó agradarse a sí mismo, sino que Él procuró entregar su vida a pesar del sufrimiento que sostuvo, para recompensar, para salvar, para edificar a los demás. Y ahora Pablo está trayendo este concepto para decir, hermano, pues sí, somos fuertes, pero hay débiles, y debemos nosotros también ayudar a esos débiles, no agradándonos a nosotros mismos, sino buscando cómo de alguna manera los agradamos. En Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, este Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, los vituperios. ¿Cómo Cristo menospreció? En este caso la palabra menospreciar es que apreció menos. No le puso cuidado a los vituperios, a los azotes, a toda la injuria que vino sobre él. Y dice aquí, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y luego se sentó a la diestra de Dios. Por eso nos dicen, puestos los ojos en Jesús, Pedro más adelante diría, Él es nuestro modelo a seguir. Sigamos las pisadas de Jesús. Entonces Jesucristo vino, y lo vamos a ver ahora en un pasaje, pero Él se despojó totalmente, se hizo hombre, se humilló para lograr un bienestar a los demás. Y ahora Pablo está diciendo, aquellos que, y otra vez está tocando los dos bandos que hay dentro de la iglesia, los fuertes y los débiles. Tal vez estaban yendo a un lado y entonces cada uno defendía su punto de vista. Defender muchas veces nuestro punto de vista es buscar agradarnos a sí mismos. Yo por eso, yo hacía eso. Pero yo en las redes sociales yo veo un punto y yo doy un concepto y si me ofenden pues lo elimino. El concepto, porque no, sí, o sea, ya cuando me ofenden ahí sí. Pero si me responden, digo, bueno, les puse un punto de vista y ya ahí no sigo. Y si me atacan, ya no sigo, solamente doy mi opinión y no más. Yo no quiero entrar ya en eso. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Eso no trae nada, porque la persona que está al otro lado, o si yo sigo, busco ganar el pleito, busco agradarme a mí mismo. Y la idea no es esa. Si yo doy un punto de vista, es buscando a ver quién puede ver ese punto de vista. Como hay en una página, pues yo escribí algo así, porque alguien puso ahí que no hay diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo dije, sí la hay, le puse 2 versículos. Me dijo que no, que yo estaba equivocado. Ah, bueno, ya, yo ya sé que usted es entonces presbiteriano y que desea allá. Pero yo no me voy a poner a pelear por eso. Solamente le dije, sí la hay, y le puse unos versículos allí. Y otras personas por ahí dijeron, me gusta eso, pero él dijo que no y que yo estaba errado. Y bueno, déjenlo así. Son puntos de vista, hermano. Él tiene su manera, yo tengo la mía, yo conozco ya el punto de vista de él que es presbiteriano. Entonces, por eso vamos a poner a pelear, ¿no? Porque hay gente que está mirando eso. Uno busca edificar mejor. Eso es, no buscar agradarse así. Y si hay que perder, pues perder. No hay ningún problema. Ahora, la lección entonces que podemos ver aquí del apóstol Pablo en esta parte, y el ejemplo que nos da Jesús y que no debemos agradar a nosotros mismos, sería que Cristo, el Santo, estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo tanto sufrimiento en forma de insultos lanzados contra Él por sus enemigos. Y ahora la pregunta es, ¿y acaso no debiéramos nosotros entonces estar dispuestos a sacrificar un poco del placer de comer y beber por amor a nuestros hermanos creyentes? O como cantábamos el himno ahora, si el Señor lo dejó todo por nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros a dejar algo? ¿Tan siquiera algo? ¿O todavía estamos defendiendo, hermanos, ideas? Entonces estamos mirando, Cristo nos agradó a sí mismo. Punto número 1, debemos tomar su ejemplo, el ejemplo de Cristo. Punto número 2, debemos tener su mismo sentir. Que la Biblia así lo registre, por eso toqué esta parte, de que además de que debemos tomar el ejemplo de Cristo, de que Él nos agradó a sí mismo, número 2, debemos tener su mismo sentir, versículos 4 al 7. Otra vez Romanos capítulo 15, versículos ahora 4 al 7. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del antiguo pacto, para nuestra enseñanza se escribieron, tipo de Pablo, tipo de nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia y esa consolación de las Escrituras, el antiguo pacto. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo está diciendo y prácticamente le ora a Dios, Dios, dales un mismo sentir. Pero este sentir es en Cristo Jesús. Luego dice, para que unánimes a una voz, y esto, hermanos, es precioso, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo sentir tiene un propósito, y es darle la gloria a Dios. Por tanto,
recibió los unos a los otros, ya sabemos, débiles, fuertes, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ahora Pablo se mete con la gloria de Dios y dice, mire, Cristo nos agradó a sí mismo. Además de que debemos tomar su ejemplo, ahora debemos tener su mismo sentir. Y el sentir ahora de Cristo, de no agradarse a sí mismo, es poder darle la gloria a Dios, poder llevar a otras personas a que le den la gloria a Dios. Toma el ejemplo del antiguo pacto del apóstol Pablo y dice, así está escrito. Entonces, todo lo que está escrito en el antiguo pacto, diría el apóstol Pablo acá, es para nuestra instrucción, nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esa esperanza y así podamos agradar a Dios. Voy a leer el verso 4 otra vez. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, otra vez, ahí está el grupo, los débiles y los fuertes. Pero débiles y fuertes, ustedes tienen que aprender que en el antiguo pacto y las experiencias de allá tuvieron un propósito, y es enseñarnos, instruirnos. Ahora mire que Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios 10, déjenme yo le leo todo esto, 1 al 12, yo espero que sea la Biblia la que hable. 1 Corintios 10, 1 al 12, dice aquí Pablo, hablando de lo mismo pero de otra manera, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Padres aquí creemos que son los patriarcas, y está hablando que todos estuvieron bajo la nube cuando en el tiempo de Moisés los guiaba. Todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual. Note que habla de todos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, cuando uno va al antiguo pacto comienza a mirar todo esto, incluso el mar rojo, el comer el pan, el beber todo esto, agua de la roca, todo esto dice ellos, la nube que los guiaba, todo esto decía, representaba a Jesucristo. Aprender a ver a Cristo en el antiguo pacto. Pero luego dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y habla de estos judíos impíos, que aunque estaban con ellos, aunque estaban con Israel y pasaron todo eso, pero eran impíos y quedaron en el desierto. Pero luego el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí es donde podemos aprender. Todo lo malo que le pasó a Israel es un ejemplo para nosotros. Ahora Pablo viene y pone algunas enseñanzas acá. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron con la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora Pablo aplicaría esto a decir, la Escritura nos da un ejemplo de gente que persistió, pero gente que cayó. Y ese ejemplo es una enseñanza para nosotros. Así que cuidado, fuertes y débiles ustedes, al no tomar el ejemplo de Cristo, que Él no se consideró a sí mismo, sino que se negó a sí mismo y sufrió. Hay que tomar ese ejemplo, y en este caso lo que estamos mirando, el sentir que hubo en Cristo Jesús. El versículo 5, vemos ese sentir. Bendito sea el Dios. Ese es otro pasaje. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí vemos que el mismo sentir es según Cristo Jesús. ¿Pero quién lo da? Pablo dice, el Dios de la paciencia y de la misericordia y la consolación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. Ahora, esto no es asunto entonces de que nosotros vamos a poder, hermano. ¿Cómo yo voy a soportar la flaqueza de los débiles? ¿O cómo, siendo débil, no voy a injuriar ahora al hermano fuerte que ha entendido una parte y yo no la puedo entender y yo soy débil ahí? Y entonces voy a hablar mal de él y a decir que está errado. ¿Cómo yo hago allí, amado hermano?
Tengo que tener cuidado entonces con lo que el apóstol Pablo aquí me está diciendo, porque entonces no tengo el sentir, porque dice que Dios es el que me va a dar a mí ese sentir en Cristo Jesús. Ahora sí, 2 Corintios 1:3 leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es decir, el sentir de misericordia y de consolación me lo da Dios. Ahora sí miremos Filipenses 2, del 1 al 8. Filipenses 2. Este pasaje es impresionante, obviamente tenemos que ir rápido ahí, pero dice, por tanto, Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que ya dijimos que la da el Padre por medio de Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, que ahora lo toca más adelante también, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo vuelve a usar la misma frase, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿cómo hacemos para tener todo esto? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, centrado en nosotros. Antes bien, con humildad, estimando cada uno. Note, hacerlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo yo voy a llevar la carga de mi hermano? ¿Cómo yo voy, hermano, a no agradarme a mí mismo, buscar agradar al otro y ayudarlo? El punto está aquí, estimando a los demás como superiores a mí. Ahora, ¿hacemos eso? Difícil, ¿verdad? Ahora dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora, cuando llega ahí el apóstol Pablo, él ve que la iglesia tal vez, pero ¿cómo? Esto no es posible, o sea, ¿cómo hago yo? Entonces ahora Pablo dice, por eso, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él está diciendo, este debe ser nuestra conducta, pero ¿cómo hago yo para hacerlo? Entonces le dice, mire, la única manera es que haya en ustedes el mismo sentir de Cristo. Debemos tener, ese es el punto 2, el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es? El cual, siendo en forma de Dios, hará que cada vez estudiemos esto y podamos comprender más, porque siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Usted acaso no se aferra? Yo me he aferrado de cosas. Un ejemplo, yo puedo decir, yo soy pastor, ¿claro? Yo soy la esposa del líder, o yo llevo más tiempo en el evangelio, yo tengo plata, yo tengo más experiencia, yo tengo más años, no, a veces así no, respete mis canas, o sea, de alguna manera uno como le trata, pero dice que el Señor no tuvo en cuenta, sabiendo que era el mismo Dios, como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomar forma de siervo, es decir, ahora yo soy esclavo, ojo, no de los hombres, sino de Dios. Siendo el mismo Dios, ahora se somete, obviamente, a Dios. Ahora, ¿pero cómo lo hace? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, tomando una humanidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso siempre uno se pregunta, y bueno, ¿y es que acaso Jesús, siendo el mismo Dios, tenía que obedecer? Pero dice que se sometió a la obediencia en la parte humana. Fue obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces está hablando de una negación. Todo esto lo hizo porque el Señor no se consideró a sí mismo, porque el Señor vivió una vida que se negó, y ese es el punto que estamos mirando. Él no se miró a sí mismo, no se consideró a sí mismo, y ahora Pablo está diciendo que es la única manera para nosotros poder pues cumplir pues con algo, en este caso pues de la obediencia. Versículo 6, el propósito de tener un mismo sentir es la de glorificar a Dios, para que unánimes a una voz, y esto otra vez, ¿quiénes son los que deben estar unánimes a una voz? Recuerden el tema, los fuertes y los débiles, que están en la iglesia. Ustedes, unánimes a una voz, glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno puede ir a ver varios pasajes, por lo menos Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él
son todas las cosas. Es decir, si eso es de Dios, si esto es por Dios y es para Dios, entonces a Él se le debe dar la gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia y vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que todo lo que tenemos es de Él, pues le damos la gloria a Dios y procuramos ayudar a los hermanos para darle a Dios la gloria. Ahora, si nos recibimos los unos a los otros, también glorificamos a Dios, según el versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, es decir, los fuertes y los débiles, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando hay un hermano en la iglesia que quiere de pronto ser más que el otro, siempre, yo estoy aquí porque Dios me recibió, pero a él también lo recibió. Entonces, debemos glorificar al Señor. Y el último punto acá, Cristo no se agradó a sí mismo, lo que estamos mirando. Número 1, debemos tomar su ejemplo. Número 2, debemos tener su mismo sentir. Y yo creo que cada punto sería un mensaje, pero pues yo quiero avanzar un poco. Y número 3, debemos ser siervos como Él. Versículo 8 al 13. Debemos ser siervos como Él. Lo voy a leer todo y luego miramos. Versículo 8, Romanos 15, 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles le glorifiquen a Dios por su misericordia. Para eso fue hecho siervo. Y luego, como está escrito, otra vez apunta al antiguo pacto, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos, y otra vez, Isaías dice, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y concluye esa parte, y el Dios, otra vez como que ora, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí en esta parte que debemos ser siervos, como Cristo fue siervo y se hizo siervo, es lo que dice acá, puesto que, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, en otras palabras, Jesús vino a ser siervo de la ley. Es la idea, para mostrar tres cosas aquí. Para mostrar la verdad de Dios. Para eso Cristo se hizo siervo. Para mostrar la verdad de Dios. Número 2, para confirmar las promesas hechas a los padres. Todo lo que se le dijo a los padres, Cristo se hace siervo y confirma esas promesas. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo siervo para mostrar la misericordia de Dios a los gentiles y que de esta manera ellos puedan glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Pero luego el apóstol Pablo, a ambos grupos, tanto como a judíos como a gentiles, dice que Cristo se hizo siervo con el fin de darle la salvación a ellos. Ese es el propósito. Y entonces, y uno lo puede ver obviamente en Hechos 2, 32, 39, cuando dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero miren lo que le dice, porque para vosotros es la promesa. Cristo se hizo siervo para dar a conocer la promesa. Y para vuestros hijos, pero ahora lo amplía, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, Cristo se hace siervo no solamente para salvar a su pueblo Israel, sino a los gentiles también. Y recuerde que la disputa que tenían de los débiles y los fuertes, habíamos dicho que era entre judíos y gentiles. Algunos gentiles llegaron allá, no, pues chévere, no importa, podemos comer. Pero había unos judíos que otra vez tenían dificultad y no comían entonces. Ahora, el apóstol Pablo toma aquí el antiguo pacto y él usa 4 citas, versículos 9 al 12, usa 4 citas del Antiguo Testamento. La primera cita es el Salmo 18:49. Ahora, ¿para qué usa estas 4 citas? Para mostrar que así estaba escrito en el Antiguo Testamento, de que el Señor iba a salvar a los gentiles. Y entonces en el Salmo 18:49 dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Es la primera cita que él toma, es decir, así está escrito.
Y luego Pablo dice, pero también está escrito en Deuteronomio 32:43. Ahora note que él toma un salmo, pero ahora toma a Deuteronomio, que sería en este caso los Pentateuco. Y él dice, así está: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y luego Pablo toma el Salmo 117:1. Salmo 117:1, donde dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y luego toma Isaías 11:10. En Isaías 11:10 leemos: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. La raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿De dónde sacamos todo esto? De los versículos 9b al 12. Voy a leer otra vez Romanos 15, versículo 9, como está escrito. Ahí están las 4 citas. Primero: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Dónde está esa cita? Le dije Salmo 18:49. Luego, la otra cita que él toma acá, y otra vez: alegraos gentiles con su pueblo. ¿Dónde está esa cita? Se la dije, Deuteronomio 32:43, para el que está anotando. Y luego dice otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Dónde está esa cita? En el Salmo 117:1. Y la de Isaí, Isaías 11:10, cuando dice, y otra vez Isaías, dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Es decir, son citas que se están en el Antiguo Pacto para decir que el Señor iba a atender a los gentiles. Fuertes y débiles no tienen por qué contender por estas cosas de opiniones de los hombres, porque no solamente la salvación Dios se la prometió a los judíos, sino que el Antiguo Pacto habla de una salvación también para los gentiles. Así que Dios tiene misericordia, digámoslo de esta manera, de ambos bandos, de los fuertes y de los débiles. Así que ¿qué hay que hacer? Sopórtese, aguántese, ayude a llevar la carga los unos de los otros. No estamos para pleitear, no estamos para destruirnos, estamos para edificarnos. Hermano, aquí podemos debatir, pero nunca llegar a pelear, ni mucho menos a enojarnos, no. Porque somos hermanos y lo que buscamos al final es la edificación, tomando el ejemplo de Jesucristo. Y entonces terminamos con el verso 13. Solo ese Dios de esperanza nos llena de gozo y de paz en el creer, en la convicción que cada uno tiene. Dice el verso 13, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Obviamente uno puede ver aquí que es una oración que hace Pablo. Pablo está orando: y el Dios de esperanza os dé. Estas son oraciones que uno debería tomar, hermano, y orar, ponerlas allí. Entonces, esa esperanza debe ser nuestra ancla que nos da seguridad entonces. Es decir, ambos grupos deben venir y entender que solamente Dios da la esperanza y que nos va a mantener en gozo y nos va a mantener en paz. Como dice Hebreos 6:17 al 20. Hebreos 6:17 al 20. Por lo cual, queriendo demostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asilo de la esperanza puesta delante de nosotros. Y note lo que dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, es decir, el primero, el que nos abrió el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces todos tenemos la misma esperanza, débil o fuerte, tenemos la misma esperanza, y eso es lo que está buscando. Y esa esperanza nos tiene que llevar a disfrutar
de la paz y del gozo en el creer. Bien, hermanos, terminamos esa parte entonces, la parte de los débiles y de los fuertes en la fe. Vimos número 1, soportándonos unos a otros. 2, libertad, y la libertad en Cristo es para edificación. Y hoy vimos la parte 3 de esos débiles y fuertes en la fe, que es Cristo no se agradó a sí mismo. Y vimos 3 cosas. Como Cristo no se agradó a sí mismo, debemos tomar su ejemplo. Como Cristo no se agradó a sí mismo, debemos tener su mismo sentir. Como Cristo no se agradó a sí mismo, debemos ser siervos como Él. Es la única manera, mi hermano. Entonces, esa es mi oración. Tomemos el ejemplo de Jesús. Tomemos el sentir de Jesús. Seamos siervos como Jesús, porque Él no se agradó a sí mismo, y tampoco nosotros debiéramos agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar a los hermanos para edificarlos y no contender en cuestiones de opiniones. Amén. Amén. Oremos.